¿Quieres que te diga qué me hizo mi familia? Te lo digo de frente. Les mandé dólares toda mi vida para mi esposa y mis hijos, y cuando regresé a mi pueblo después de 35 años en Estados Unidos, me estaban esperando con una camioneta del asilo. Así de golpe, sin abrazos, sin fiesta, sin respeto. Yo, que me partí el lomo en Estados Unidos, crucé la frontera como indocumentado en los 90, sufrí hambre, frío y humillaciones. Terminé tratado como un estorbo por la misma gente que juré proteger. Ese fue el recibimiento que me dieron, como si ya no sirviera, como si estuviera loco . Me llamo Sebastián González Ortiz, tengo 60 años y nací en un pueblito perdido en la selva de Chiapas. Allá crecí entre el canto de los pájaros y el calor pegajoso de la tierra húmeda. No conocí lujos, ni siquiera comodidades. Mi casa era de tablas viejas, con techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía. El piso era de tierra apisonada, y de niño dormía en un petate que mi madre extendía cada noche en un rincón. Desde pequeño aprendí que la vida era dura. Mi padre me llevaba al campo desde los 8 años. Me daba un machete más grande que mis brazos y me decía: «Tienes que ayudar, hijo, no alcanza para todos». Yo lo seguía, cortando caña, cargando leña, recogiendo maíz. Mi madre, con las manos llenas de callos, molía el maíz en el metate antes de que saliera el sol. Con un poco de sal hacía milagros para que tuviéramos que comer. Cuando había suerte, preparaba frijoles negros y tortillas recién hechas. Para mí ese olor era un banquete. Me casé joven, a los 20 años, con la mujer que creí sería mi compañera para siempre. Tuvimos 2 niñas primero, y después a mi hijo Alejandro. Yo quería darles lo que yo no tuve. Pero en los 90, Chiapas era un lugar olvidado. El trabajo de peón apenas dejaba para sobrevivir. Los patrones de las fincas nos trataban como si fuéramos desechables. Pagaban miserias por jornadas enteras bajo el sol. Muchas veces me tocó ver cómo los ricos del pueblo se burlaban de nosotros. Ellos con botas nuevas y camisas planchadas, y yo con guaraches gastados y la ropa llena de sudor . Recuerdo una Navidad que me marcó. No tenía dinero para comprarles un juguete a mis hijos. Les prometí que algún día lo haría, pero esa noche cenamos solo tortillas con sal y agua de pozo. Alejandro, que apenas tenía 6 años, me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó por qué Santa Claus nunca llegaba a nuestra casa. Esa pregunta me atravesó el alma. No dormí esa noche. Solo pensaba en que mis hijos merecían más. La vida se volvió cada vez más dura. Los precios subían, el maíz ya no rendía y las deudas se acumulaban. Mi madre enfermó y yo no tenía ni para pagarle una medicina decente. Mi esposa me reclamaba todos los días que no alcanzaba para el gasto. Yo trabajaba de sol a sol, pero seguíamos igual, pobres, con hambre y sin futuro. Fue entonces cuando empecé a escuchar historias de otros hombres que habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Decían que allá, aunque se trabajaba duro, el dinero sí alcanzaba, que en un día podías ganar lo que aquí en una semana. Al principio pensé que eran cuentos, pero poco a poco empecé a conocer gente que se iba y mandaba dinero a sus familias . Cada vez que veía a mis hijos descalzos o escuchaba a mi esposa decir que no había ni para comprar azúcar, sentía un nudo en la garganta. Yo no quería que crecieran igual que yo, sin oportunidades, condenados a la misma miseria. Una tarde, después de otra discusión con mi esposa por el dinero, tomé la decisión. Le dije: «Me voy al norte. Prefiero morir en el camino que seguir, viendo a mis hijos pasar hambre». Ella lloró, pero en el fondo sabía que no había otra salida . La noche que me despedí de mis hijos nunca la voy a olvidar. Los abracé fuerte, como si fuera la última vez. Alejandro, con apenas 8 años, me preguntó si iba a volver pronto. Le prometí que sí, aunque en mi corazón no estaba seguro de cumplirlo. Besé a mis hijas, les acaricié el cabello y salí de la casa con una mochila vieja al hombro. Caminé por los senderos de la selva hasta llegar a la carretera, donde me esperaba un hombre que nos guiaría hasta la frontera . Ese fue el inicio del sacrificio más grande de mi vida. Crucé el desierto, con miedo, con sed, con hambre, con la piel ardiendo por el sol.
Pero lo hice por una sola razón, mis hijos. No lo hice por mí, ni por lujos. Lo hice porque no quería que vivieran condenados a la pobreza en la que yo crecí. Y ahora, después de todo lo que pasé, después de haber mandado dólares cada mes durante 35 años, de haber soportado humillaciones, frío y soledad en el norte, regresé a mi pueblo, con la ilusión de descansar al fin con mi familia. Soñaba con caminar por la plaza, con sentarme en mi propia casa y abrazar a mis hijos sin prisas. Pero en lugar de eso, lo que me esperaba era la traición más grande de todas. Mi propia esposa, la mujer con la que compartí la vida, me había vendido como si fuera un viejo inútil. La pobreza fue el martillo que me golpeó una y otra vez hasta obligarme a tomar la decisión más dura. En Chiapas, en los años 90, el trabajo de peón no valía nada. Nos pagaban apenas unas monedas por cortar caña o cargar costales de café en las fincas. Eran jornadas enteras bajo el sol ardiente, con la espalda doblada y las manos llenas de ampollas. Y al final del día lo que me daban no alcanzaba ni para comprar un kilo de arroz. Recuerdo la rabia que sentía cuando entregaba mi sudor por casi nada y veía a los hacendados subirse a sus camionetas nuevas mientras nosotros volvíamos a pie, cansados y hambrientos. Yo tenía ya 3 hijos que dependían de mí. 2 niñas, pequeñas, y Alejandro, mi único varón. Los 3 crecían rápido y cada día necesitaban más. Mi esposa me reclamaba que no alcanzaba para el gasto, y aunque yo me partía el lomo trabajando, sabía que tenía razón. Había noches en que la olla solo tenía frijoles y tortillas duras. Mis hijas me pedían leche, y yo tenía que bajar la mirada. Alejandro, que era más grande, intentaba aguantar, pero en el fondo también sufría. Una noche me preguntó por qué no podíamos comer carne como los demás niños. Esa pregunta me atravesó como un machetazo. Las humillaciones no eran solo en la mesa, también en el pueblo. Una vez fui a la tienda a fiar 1 kilo de azúcar porque no traía efectivo. El dueño me miró de arriba abajo y me dijo delante de otros: «Ya no te puedo fiar, Sebastián. Eres pobre, nunca pagas a tiempo». Sentí la cara arder de vergüenza. Salí con la cabeza baja mientras escuchaba las risas de los demás. Esa fue una de tantas veces en que me hicieron sentir menos por no tener dinero. La gota que derramó el vaso fue una Navidad. Mis hijos esperaban regalos. Yo había prometido que este año sería diferente. Trabajé más días, me desvelé, ahorré lo poco que pude, pero al final el dinero no alcanzó. Esa noche cenamos tortillas con sal. Mis hijas se quedaron dormidas llorando, y Alejandro me preguntó si Santa Claus no existía. No tuve palabras, me sentí el peor padre del mundo. Esa noche decidí que no podía seguir así. Comencé a escuchar historias de otros hombres del pueblo que se iban al norte. Decían que en Estados Unidos había trabajo, que allá, aunque fueras indocumentado, podías ganar en un día lo que aquí en una semana. Contaban que algunos mandaban dinero para construir casas grandes, con pisos de loseta y techos firmes. Al principio pensé que eran exageraciones, pero poco a poco conocí familias que empezaron a vivir mejor porque tenían un hijo o un esposo en el norte. Eso me encendió la esperanza. Hablé con mi esposa. Le dije que estaba pensando en irme. Ella lloró. Me dijo que era peligroso, que podía morir en el desierto o que me podía agarrar la migra, pero yo ya lo había decidido. No podía seguir viendo a mis hijos sufrir. Le prometí que solo me iría unos años, que mandaría dinero y que después volvería con ahorros suficientes para levantar nuestra vida. Conseguí contacto con un coyote que llevaba gente hasta la frontera. No era barato. Tuve que vender la única vaca que teníamos para juntar lo que pedía. Ese día que vendí la vaca, sentí como si estuviera entregando parte de mi historia, pero sabía que era necesario. El coyote nos citó una noche oscura en 1900, las afueras del pueblo. Recuerdo que caminé con una mochila vieja al hombro y una linterna en la mano. Mi esposa me acompañó hasta la carretera. Me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme. Mis hijos estaban dormidos, o al menos eso me dijeron. No pude despedirme de ellos esa noche, pero en mi corazón llevaba sus caritas grabadas. La salida fue silenciosa. Éramos como 20 hombres y mujeres,
todos con la misma mirada de miedo y esperanza. Caminamos por senderos de tierra hasta llegar a una camioneta que nos llevaría hacia el norte. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor viejo y los murmullos de las oraciones que algunos hacían. Yo no dejaba de pensar en lo que dejaba atrás. Mi familia, mi tierra, mi vida entera. Pero al mismo tiempo sentía que era la única forma de salvar a mis hijos de la misma pobreza que yo había heredado. Dotesa fue la decisión que cambió todo. Ahí empezó el camino más duro de mi vida. Un camino donde conocí el hambre verdadera, el frío que cala los huesos, el miedo constante de la migra y la soledad que pesa como piedra. Todo lo que vino después fue consecuencia de esa noche en que me subí a esa camioneta rumbo al norte. No lo hice por mí, lo hice por ellos. La noche que crucé la frontera jamás se me va a olvidar. Éramos como 20 personas, todos con mochilas pequeñas y caras llenas de miedo. El coyote nos dio instrucciones rápidas. Caminen en silencio. No se separen. Si la migra aparece, tírense al suelo y no respiren fuerte. El desierto era un monstruo. De día nos quemaba el sol, de noche el frío nos calaba hasta los huesos. Caminamos horas sin rumbo fijo, con los labios partidos por la sed y los pies llenos de ampollas .en. Un momento pensé que no lo lograría. Mi garganta estaba seca y sentía que el cuerpo ya no me respondía. Pero cada vez que quería rendirme, pensaba en mis hijos. Me repetía, no vine aquí por mí, vine por ellos. Eso me daba fuerzas para dar un paso más. Vi caer a un compañero, un hombre mayor que no pudo seguir. El coyote gritó que lo dejáramos, que no había tiempo, pero yo no pude. Le cargué la mochila aunque casi no podía con la mía. No iba a permitir que lo abandonaran como si fuera basura. Después de 3 noches caminando, llegamos a una carretera. Nos metieron en una camioneta vieja y nos amontonaron como animales. El motor rugió y sentí por primera vez que podía tener una oportunidad. Horas más tarde ya estábamos del otro lado. No había tiempo para celebrar. El coyote nos entregó en una casa sucia en las afueras de un pueblo. Aquí se quedan unos días, mañana los buscan para trabajar, nos dijo. Y así empezó. Mi vida en Estados Unidos, sin papeles, sin conocer a nadie, con miedo a cada sombra, pero con la esperanza de que todo valdría la pena. Los primeros trabajos fueron en el campo. Pizca de tomate, cebolla, fresa, lo que saliera. Jornadas de sol a sol, agachado, con la espalda ardiendo y las manos llenas de tierra. Nos pagaban poco, pero era más de lo que jamás había ganado en México. Lo primero que hice fue mandar dinero. No me quedé con nada. Comía pan duro y agua, pero cada dólar que entraba lo mandaba a mi esposa para que mis hijos comieran mejor. Esa primera remesa fue como un triunfo. Sentí que estaba cumpliendo con mi promesa. El cuarto donde vivía era compartido con otros, 6 migrantes. No había camas para todos, así que yo dormía en el suelo sobre un cartón. El techo tenía agujeros y en invierno el frío se metía como cuchillo. Me envolvía en 2 chamarras prestadas y aún así me temblaban los dientes toda la noche. Pero yo no me quejaba. Al contrario, pensaba que valía la pena si mis hijos tenían una cama caliente en Chiapas. Conseguí después un trabajo en construcción. Ahí aprendí lo que era cargar bultos de cemento hasta que los brazos se me entumían. A veces trabajábamos con nieve cayendo sobre el casco, otras bajo un sol que quemaba la piel. Me corté, me golpeé, me torcí el tobillo más de una vez. Nunca paré. Si faltaba un día, perdía el pago, y yo no podía darme ese lujo. Cada día trabajado era un día de comida en la mesa de mis hijos. Hubo noches en que el hambre me vencía. Regresaba al cuarto con apenas unas monedas y compraba pan viejo en la tienda de la esquina. Me lo comía con agua y cerraba los ojos imaginando que era carne con frijoles, como los que mi madre hacía en México. Pero en mi mente estaba la imagen de mis hijos riendo, con la panza llena gracias a lo que yo mandaba. Esa ilusión me mantenía en pie. La soledad fue otro golpe. No tener a nadie, no escuchar la voz de mis hijos más que por teléfono. Había llamadas en las que me decían, «Gracias, papá, nos llegó el dinero». Y yo sonreía aunque por dentro me moría de tristeza. Había otras en las que sentía a mi esposa distante, cortante,
como si ya no le importara escucharme. Pero yo pensaba que eran cosas mías, que la distancia había enfriado la voz. Nunca imaginé lo que en verdad pasaba, Dot. En esos primeros años aprendí a aguantar humillaciones. Los patrones nos gritaban, nos llamaban ilegales, nos pagaban menos de $1,000. Lo prometido. A veces trabajábamos semanas completas y nos decían que no había dinero para pagar. Yo tragaba coraje y volvía a empezar, porque sabía que pelear podía costarme la deportación. Prefería callar y seguir, porque mi meta no era pelear, era mandar dólares a mi casa, Dot. Cada sacrificio lo justificaba con la esperanza de darles un futuro a mis hijos. Cuando me dolían los huesos, pensaba en Alejandro estrenando zapatos. Cuando me dolían las manos partidas, pensaba en mis hijas estrenando vestidos. Eso era lo que me movía. El cruce fue solo el inicio de una vida entera de sacrificios. Yo me repetía que valía la pena, que un día volvería con la frente en alto y que mi familia me recibiría orgullosa. Esa ilusión me dio fuerza para sobrevivir a los peores años de mi vida. Dot Asterisk. Los años pasaron en Estados Unidos como un castigo largo. Cuando me di cuenta, ya llevaba 5, luego 10 y después más de 20, viviendo entre fábricas, construcciones y cuartos rentados. Mi vida allá se resumía en trabajar, mandar dinero y sobrevivir. Nada más. Nunca conocí descanso, Dot. En la construcción aprendí lo que era cargar varillas de acero hasta que los hombros me dolían como fuego. Mezclaba cemento bajo el sol. Levantaba muros en frío extremo, siempre callado, siempre obedeciendo. Una vez una viga me golpeó en la espalda y quedé tirado en el piso. El capataz me gritó: «Si no puedes, vete». Yo me levanté como pude, porque sabía que si no trabajaba no cobraba, y si no cobraba mis hijos no comían. Después pasé por fábricas donde el ruido de las máquinas era insoportable, jornadas de 12 horas con los oídos zumbando, con guantes que apenas protegían del calor del metal. Hubo días en que regresaba al cuarto con las manos llenas de cortadas, y aún así me sentaba a escribir cartas para enviarlas a México con un billete doblado dentro. Esas cartas eran mi manera de sentir que estaba con ellos, aunque estuviera a miles de kilómetros. Lo más duro era la soledad. Pasar Navidades solo, mientras imaginaba a mi familia cenando con el dinero que yo mandaba. Una noche de diciembre, nevaba fuerte afuera. Yo estaba sentado en el colchón viejo comiendo pan duro con café frío. Cerré los ojos y me imaginé a mis hijos abriendo regalos, sonriendo. Esa ilusión me ayudaba a aguantar. Hubo veces en que me enfermaba. Fiebre, tos, dolores en el cuerpo. Sin papeles no podía ir a un hospital, y menos pagar un doctor. Me tomaba té de hierbas que me daban otros migrantes, y al día siguiente regresaba a trabajar como si nada. No podía darme el lujo de parar. Cada día sin trabajar era un día sin remesa. Vivía en cuartos pequeños, siempre compartidos. Un colchón en el suelo, una cobija prestada. En verano el calor me hacía sudar sin dormir. En invierno el frío me calaba aunque me pusiera toda la ropa encima. Yo me decía: ellos allá en México están bien, tienen comida y techo gracias a esto. Esa idea me mantenía en pie. Dot. Mandaba dinero cada mes. Mi esposa siempre tenía lista la cuenta a donde enviar. Me pedía para comida, para ropa, para los estudios de los niños, para medicinas de algún pariente. Nunca dudé. Cada dólar que caía en mis manos lo mandaba de inmediato. Yo me quedaba con lo mínimo. Nunca compré un carro, nunca gasté en lujos. Mi vida se resumía en ahorrar para ellos. Hubo momentos en que pensé que ya estaba pagando mis sueños. Una vez, mi esposa me dijo por teléfono que habían arreglado la casa, que ya no tenía techo de lámina, sino de losa. Sentí orgullo, aunque yo seguía durmiendo en un colchón roto. Otra vez, Alejandro me llamó para decirme que había entrado a la universidad. Me hinché de felicidad, aunque yo nunca pisé ni la secundaria completa. Yo pensaba que todo estaba funcionando. Dot, pero también empecé a notar frialdad. Las llamadas con mi esposa eran cada vez más cortas. Me decía que estaba ocupada, que no podía hablar mucho. Yo lo entendía, pensaba que estaba cansada.
Nunca imaginé que detrás de esas excusas había otra vida que yo estaba manteniendo sin saberlo. Dot, las humillaciones en Estados Unidos eran pan de cada día. Algunos patrones nos trataban como basura. «Ilegales, váyanse de aquí», nos gritaban. A veces trabajábamos semanas completas y al final nos decían que no había dinero. Yo tragaba coraje y volvía a empezar. No podía arriesgarme a pelear porque podía perder todo. Prefería callar, porque cada dólar que entraba en mis manos era un plato de comida en México. Los otros migrantes eran mi única compañía. Nos reuníamos en las noches, compartíamos historias de nuestros pueblos, hablábamos de nuestras familias. Cada uno tenía la misma meta: mandar dinero, aunque eso nos costara la vida. Muchos murieron allá, solos, y sus cuerpos nunca regresaron. Yo siempre rezaba para que ese no fuera mi destino. Así fueron pasando los años, 35 en total, 35 años de sacrificio, de frío, de hambre, de soledad. Yo me repetía: un día volveré y todo valdrá la pena. Un día me abrazarán y me dirán gracias, papá. Esa ilusión me mantenía vivo, Dot. Cuando cumplí 60 años, decidí que ya era suficiente. Había trabajado como burro, había mandado miles de dólares. Ahora quería descansar en la casa que yo había pagado, caminar por las calles de mi pueblo, abrazar a mis hijos sin prisas. Preparé mis maletas con ilusión, compré regalos para todos y tomé el avión de regreso a Chiapas. El día que regresé a México lo tenía marcado en mi corazón como el más feliz de mi vida. Me levanté temprano, me puse la mejor ropa que tenía y guardé en la maleta los regalos que compré para mis hijos. Un reloj para Alejandro, un vestido para cada una de mis hijas y un collar sencillo para mi esposa. Mientras el avión descendía sobre Chiapas, las lágrimas se me salían solas. Veía desde la ventanilla la tierra verde, los cerros, las casas dispersas. Después de 35 años, al fin volvía a mi pueblo, Dot. En el aeropuerto esperaba ver a mis hijos corriendo hacia mí, a mi esposa con los ojos llorosos, a los vecinos saludándome como al hombre que nunca olvidó sus raíces. Pero la realidad fue otra. En lugar de abrazos me encontré con dos hombres de uniforme junto a una camioneta blanca. En el costado tenía pintado un letrero: Centro de Cuidadores de Ancianos. Me quedé helado. Pregunté con voz temblorosa: ¿y mi familia dónde están? Uno de ellos contestó sin mirarme: su esposa nos mandó, dice que ya no puede cuidarlo. Viene con nosotros. Mi corazón se encogió. Caminé con pasos torpes hasta ver a lo lejos a mi esposa. No traía flores ni lágrimas ni una sonrisa. Me miró con una frialdad que nunca había visto en ella y dijo delante de todos: es lo mejor. Ya no estás bien de la cabeza. No podemos con tu cuidado. Sentí que el piso se hundía. ¿Cómo podía inventar eso de mí? Yo estaba cansado. Sí, pero sano. Mi mente estaba clara. No era ningún loco, Dot. En ese instante se acercó el médico del pueblo. Lo conocía desde joven, siempre con su bata blanca y esa forma de hablar como si fuera dueño de la verdad. Traía un folder en la mano. Lo abrió y mostró un documento con sellos y firmas. Dijo con voz firme: el señor Sebastián presenta una enfermedad degenerativa. No puede valerse por sí mismo. Lo mejor es que lo traslademos de inmediato al centro de cuidadores. Yo grité que era mentira, que jamás me habían hecho un estudio, pero nadie me escuchó. Los vecinos que se habían juntado alrededor murmuraban. Unos me miraban con lástima, otros con burla, Dot. Mis hijos estaban ahí. Alejandro me vio con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Mis dos hijas miraban al suelo, como si quisieran desaparecer. Intenté acercarme a ellos, pero mi esposa los detuvo con un gesto duro. Les dijo: no lo toquen, está enfermo, déjenlo ir. Sentí que el alma se me partía en pedazos, Dot. Quise entrar a mi casa, aunque fuera para sentarme en la silla que yo mismo compré con mi sudor. Pero mi esposa se plantó en la puerta. «Aquí ya no tienes nada que hacer», gritó con rabia. Juan. Ese momento salió mi primo Esteban, el mismo que yo recordaba como un flojo vividor. Tenía una cerveza en la mano y una sonrisa burlona en la cara. Me empujó con el hombro y me dijo: «Ya estuvo, Sebastián.
Aquí no pintas nada. Tú vete. Al asilo a morirte tranquilo. Todo esto es nuestro ahora. Esas palabras me quemaron por dentro. Sentí la rabia recorrerme el cuerpo. Quise golpearlo, pero al ver a mis hijos me contuve. No quería que me recordaran como un hombre perdiendo el control, pero el daño ya estaba hecho. Los vecinos cuchicheaban, algunos decían, «Qué triste tanto que trabajó en el norte y así terminó». Otros reían bajito, como si mi desgracia fuera un espectáculo. De pronto llegaron 2 policías locales. Uno me miró con compasión, pero al final mostró los papeles firmados por el médico y dijo, «Tenemos órdenes de trasladarlo». «No sé». «Resista, don Sebastián». Yo intenté explicar, pero mi voz se perdió entre las risas de Esteban y las palabras frías del doctor. Mis maletas fueron arrojadas al suelo como si fueran basura. Los policías me sujetaron de los brazos y me empujaron hacia la camioneta del asilo. Dot Alejandro dio un paso al frente, con lágrimas en los ojos. «Papá», alcanzó a decir. Pero su madre lo jaló de la camisa y le susurró con rabia, «No te metas». Mi hijo bajó la cabeza derrotado. Esa imagen me destrozó más que todo lo demás. Mi propio hijo, atrapado entre el amor por mí y el miedo a su madre Dotmi, subieron a la camioneta como si fuera un criminal. El motor rugió y sentí que me arrancaban de mi propia vida. Miré por la ventana mientras avanzábamos por las calles de mi pueblo. Vi la plaza donde jugué de niño, la iglesia donde soñé con agradecer a Dios por volver, la escuela a la que ayudé con dinero de mis remesas. Todo me parecía lejano, como si ya no me perteneciera a Dot. Cada bache en la carretera me recordaba mis sacrificios en Estados Unidos, las noches sin dormir, el frío, la soledad, el hambre. Todo lo hice para que mi familia estuviera bien, y ahora ellos mismos me estaban despojando de mi casa, de mi dignidad y de mi voz, Dot. Ese día, mientras la camioneta se alejaba, sentí que me habían enterrado vivo. Pero dentro de mí nació algo distinto. Ya no era tristeza, era furia. Yo no iba a permitir que todo terminara así. No era un viejo inútil. Era un hombre que había sobrevivido al hambre de Chiapas, al desierto, a la migra, al trabajo duro en el norte. Y ahora iba a sobrevivir a la traición de mi propia familia, Dot Asterisk. Cuando la camioneta del asilo se detuvo frente a un portón de hierro oxidado, sentí que la vida me estaba dando la peor bofetada. El letrero colgado en la entrada decía, «Centro de Cuidadores de Ancianos». Nunca imaginé que después de 35 años en Estados Unidos, después de mandar miles de dólares, mi propio destino en México sería terminar aquí, como si fuera un estorbo. El chofer bajó, abrió las puertas y me ordenó, «Ándele, don, aquí se va a quedar». Yo cargaba mis maletas como si fueran el último pedazo de dignidad que me quedaba. Al entrar. Me golpeó un olor a humedad mezclado con medicina barata. El pasillo era largo, con paredes despintadas y lámparas que parpadeaban. A un lado había ancianos sentados en sillas de ruedas, algunos con la mirada perdida, otros durmiendo encorvados. Había silencio, roto de vez en cuando por un lamento o una tos seca. Cada paso me hacía sentir que estaba entrando a un cementerio. En vida Dot me asignaron un cuarto pequeño, con una cama de hierro, un colchón delgado y una cobija raída. Dejé mis maletas en el suelo y me senté, con las manos temblando. Cerré los ojos y recordé mis raíces. De pronto me vi de nuevo en mi pueblo siendo un niño, corriendo descalzo entre la selva, trepando a los árboles para cortar mangos. Vi a mi madre moliendo maíz en el metate, sudando desde antes de que amaneciera. Recordé cómo me daba un taco de sal y me decía, «Come, hijo, es lo único que tenemos». Esos recuerdos me dolieron porque entendí que toda mi vida había sido una lucha contra la pobreza y la humillación. Desde niño había conocido el hambre, y por eso me fui al norte. Pensé que después de tanto sacrificio regresaría al menos a descansar, pero la vida me estaba devolviendo al mismo punto. El abandono, como si nada de lo que hice hubiera tenido sentido. Dot. En la cama del asilo escuchaba las voces de otros ancianos. Algunos platicaban de sus familias, otros lloraban en silencio. Uno de ellos me saludó desde la cama de al lado.
Me dijo, ¿también te dejaron aquí? Yo asentí, sin hablar. Él suspiró y agregó, a mí y mis hijos me internaron cuando les firmé la casa. Ya no me volvieron a visitar. Esa frase me heló. Entendí que no era el único. Había muchos como yo. Hombres que trabajaron toda la vida y que terminaron tirados aquí, olvidados. Mientras escuchaba esas historias, me volvieron a la mente las injusticias que viví en México antes de emigrar. Recordé a los hacendados tratándonos como basura, dándonos sueldos miserables. Recordé cómo me reventaba la espalda cargando costales de café para que al final del día apenas me alcanzara para 1 kilo de tortillas. Recordé las veces que me humillaron en la tienda, negándome fiado porque sabían que era pobre. Todo eso me empujó a irme. Y ahora, después de sobrevivir al desierto, a la migra, al frío, a la soledad, me veía encerrado en un asilo como si nada valiera. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo me encendía una llama dentro. Yo no era como los demás que aceptaban resignados. No podía quedarme sentado esperando la muerte. Mi vida había sido pelear desde niño. Peleé contra el hambre en Chiapas, contra el desierto para cruzar, contra los abusos en Estados Unidos. ¿Y ahora iba a rendirme ante la traición de mi esposa y el médico? No, algo en mí se negó a morir de esa forma. Esa noche apenas pude dormir. La cama rechinaba con cada movimiento, los mosquitos zumbaban en mis oídos y el calor era sofocante. Pero en vez de hundirme en la tristeza, me puse a repasar mi vida. Me vi de niño cortando caña, de joven cargando costales, de adulto trabajando en construcción en el norte. Y en cada imagen había un punto en común. Nunca me rendí. Siempre seguí adelante, aunque todo estuviera en mi contra. Esa reflexión me dio fuerza al amanecer. Cuando la luz entró por la ventana rota del cuarto, me levanté con una decisión clara. No me iba a dejar enterrar vivo en ese lugar. Tenía que encontrar una salida, una forma de demostrar que no estaba enfermo, que todo era un plan sucio de mi esposa y del médico para quedarse con lo mío. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo lograría. Ese día, mientras me daban un plato de frijoles aguados en el comedor del asilo, escuché más historias. Otro anciano me contó que su propio yerno lo había engañado para quedarse con sus tierras. Sentí rabia y también compañía. No era solo mi lucha, era la de muchos. Y eso me dio todavía más motivos para resistir. No era solo por mí, era también por todos esos hombres que habían sido despojados. Salí al patio y vi el cielo azul de Chiapas. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé la voz de mi padre cuando me decía, Sebastián, la vida no es fácil, pero el que aguanta siempre gana. En ese momento decidí que no iba a ser un anciano abandonado más. Yo iba a pelear, y esta vez no sería con machete ni con las manos. Sería con la verdad y con la dignidad que nadie podía arrebatarme. El segundo día en el asilo, me di cuenta de que aquel lugar no era solo un refugio para viejos enfermos. Era una especie de cementerio en vida, lleno de hombres y mujeres que alguna vez tuvieron familia, trabajo y dignidad, y que ahora eran tratados como cargas. Mientras desayunábamos un plato insípido de arroz con frijoles aguados, escuché las pláticas de los demás. Cada historia era un golpe. Cada palabra me mostraba que no era el único traicionado. A mi lado estaba don Ignacio, un hombre de manos ásperas y mirada cansada. Me contó que trabajó toda su vida en el campo, cultivando maíz y café, pero que sus hijos lo convencieron de firmar unas escrituras para ayudarlo con los trámites. Al final, lo dejaron sin nada. Me metieron aquí y nunca volvieron, dijo con la voz quebrada. Sentí rabia. Vi en él un espejo de lo que estaban intentando hacer conmigo. Otro anciano, don Luis, había sido migrante como yo. Me relató que pasó 20 años en California, trabajando en la pizca de uva. Mandaba dinero cada mes a su esposa, y cuando regresó, ella ya vivía con otro hombre. Lo internaron en ese asilo con la excusa de que estaba loco. Me miró fijamente y me dijo, «Nos exprimieron como naranjas, Sebastián,
Y cuando ya nos servimos, nos tiraron. Esas palabras me dolieron como si fueran mías. Mientras escuchaba me vinieron recuerdos de mi juventud en Chiapas. Recordé cuando era un muchacho, y los patrones de las fincas nos trataban peor que animales. Nos daban trabajo solo cuando les convenía, y si reclamábamos algo, nos sacaban a gritos. Muchas veces volví a casa con las manos vacías y la cabeza gacha, sabiendo que mis hijos dormirían con hambre. Esa misma sensación la revivía ahora, sentado en el comedor del asilo, rodeado de hombres que habían sido olvidados por las mismas familias que alguna vez juraron amarlos. Los días pasaban, lentos, entre pláticas, lamentos y recuerdos. Entendí que lo mío no era un caso aislado, era un patrón que se repetía una y otra vez. Hombres que habían sacrificado todo, que habían mandado dinero desde Estados Unidos o que habían trabajado como bestias en México y que terminaron abandonados en ese lugar. Esa realidad me llenaba de coraje. No podía resignarme a aceptar el mismo destino. Una tarde, sentado en una banca del patio, pensé en todo lo que había soportado. Recordé las veces que la migra me persiguió en Estados Unidos, las noches en que dormí en el suelo de un cuarto helado, las veces que trabajé con fiebre para no perder el día. Recordé cómo cada sacrificio lo hice con la idea de que mi familia viviera bien, y ahora ellos, mi propia sangre, me habían puesto aquí como si yo fuera un mueble viejo. No era justo. No podía terminar mi vida en esas paredes despintadas, escuchando lamentos y esperando la muerte. Algo dentro de mí se encendió con más fuerza que nunca. Me dije, no vine a este mundo a ser una víctima. Si sobreviví al hambre de niño, si crucé el desierto, si aguanté la soledad en el norte, también voy a sobrevivir a esta traición. Los otros ancianos me escuchaban hablar con rabia y me animaban. Uno de ellos me dijo, tú todavía tienes fuerzas, Sebastián. No te rindas. Nosotros ya no podemos, pero tú sí. Esas palabras me dieron más valor. No era solo mi lucha. Si lograba levantarme, era también por todos ellos. Por cada hombre que había sido despojado y olvidado. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en cada injusticia que había vivido desde niño. Recordé cómo los dueños de las tierras en Chiapas nos hacían esperar horas para pagarnos unas cuantas monedas. Recordé cómo en Estados Unidos me explotaban por ser indocumentado. Y ahora, en mi propio pueblo, mi esposa y el médico me querían borrar la historia, robándome lo que con tanto esfuerzo había levantado. Al día siguiente, mientras nos servían otra comida insípida, me levanté y dije en voz alta, yo no me voy a rendir. No soy un loco, no estoy enfermo. Lo que hicieron conmigo fue una traición y voy a demostrarlo. Aunque me cueste la vida, voy a salir de aquí con la frente en alto. Todos me miraron en silencio. Algunos sonrieron con tristeza. Otros me aplaudieron suavemente. En ese momento supe que mi lucha había comenzado. El recuerdo de mi infancia en Chiapas, de mi juventud en la miseria, de mis años en Estados Unidos, todo se juntó dentro de mí, como una sola verdad. Yo no era un hombre derrotado. Era un hombre que había sobrevivido a lo peor y que ahora tenía la obligación de pelear. Y esa decisión fue la que me dio fuerzas para dar el siguiente paso. Los días en el asilo pasaban lentos, todos iguales, con el mismo olor a humedad y medicina rancia. Yo me sentía como un preso, pero en lugar de barrotes tenía paredes despintadas y una rutina de abandono. Sin embargo, dentro de mí seguía viva la idea de que no me iba a rendir. Una tarde, mientras me sentaba en el patio mirando el cielo nublado, escuché que una trabajadora del asilo me llamaba por mi nombre. Don Sebastián, alguien quiere verlo. Al principio pensé que era un engaño, que quizás mi esposa venía a burlarse otra vez, pero cuando levanté la vista, vi a un hombre con cabello canoso, lentes y una carpeta bajo el brazo. Era Oscar. Oscar había sido mi amigo de la infancia. Lo reconocí enseguida, nos abrazamos fuerte, y de pronto todos los recuerdos regresaron. De niños, habíamos vendido juntos leña en el mercado, habíamos corrido descalzos por las calles polvosas del pueblo, habíamos compartido tortillas con sal cuando no había nada más. Él siempre fue estudioso, y aunque yo me fui al campo,
Él siguió en la escuela. Nunca imaginé que un día sería abogado. Me miró con ojos llenos de rabia. Contenida. Sebastián, me enteré de lo que pasó. Tu hermana me buscó. Ella guardó papeles tuyos, escrituras y comprobantes de los envíos que mandaste desde Estados Unidos. No estás solo. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba con verdad, sin compasión fingida ni burlas. Le conté todo desde el momento en que llegué a México hasta cómo me subieron a la camioneta del asilo. Óscar apretaba los dientes con cada palabra. Esto es un fraude. Ese médico ya ha hecho lo mismo con otros. Declara enfermos a los ancianos para quedarse con sus bienes. Y tu esposa, ella firmó papeles con él. Pero no te preocupes, yo voy a ayudarte. Te lo juro. Esa noche no pude dormir, pero esta vez por algo distinto. Esperanza. Recordaba cuando de jóvenes Óscar y yo soñábamos con cambiar nuestras vidas. Yo me fui al norte a trabajar. Él estudió leyes. Ahora nuestros caminos volvían a cruzarse como si el destino hubiera esperado este momento. Al día siguiente, Óscar volvió con más información. Había revisado los documentos que el médico presentó en mi contra. Eran diagnósticos falsos, firmados sin estudios reales. Esto no se sostiene en un juicio, me dijo con firmeza. Además, me mostró las escrituras que estaban a mi nombre. Eso significaba que legalmente la casa y las tierras eran mías. Lo que habían hecho mi esposa y mi primo Esteban era puro robo disfrazado. Mientras hablábamos, recordé todas las veces que mi esposa me llamó pidiéndome dinero extra para arreglos de la casa o para gastos de salud. Yo, sin cuestionar, mandaba lo que pedía. Pensar que usó ese dinero para vivir con otro hombre y para pagarle al médico que ahora me quería enterrar vivo, me llenó de rabia. Óscar me dijo algo que me quedó grabado. Sebastián, tú sobreviviste al hambre y a la migra. Esta pelea también la vas a ganar, pero necesitamos pruebas, testigos, gente que hable. Yo asentí. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a todo. Un giro inesperado llegó días después. Un trabajador del asilo, un joven que llevaba años viendo injusticias, se me acercó en secreto. Me entregó una memoria USB. Aquí están grabaciones de su esposa y el médico. Planeaban todo, incluso cómo iban a dividirse sus bienes. No aguanto más ver cómo se aprovechan de usted y de otros ancianos. Úselo. Lo miré con sorpresa y agradecí con el corazón. Ese joven me dio la primera prueba concreta de que no estaba loco, de que todo era un plan sucio. Con ese material, Óscar empezó a preparar la defensa. Me dijo que el primer paso sería detener la declaración de incapacidad que estaban tramitando en el juzgado. Si lograban declararme incapaz, perdería todos mis derechos y no podría pelear por nada. Teníamos que movernos rápido. Cada conversación con Óscar me recordaba mis días en México cuando éramos niños. Recordaba cómo yo lo defendía de los mayores que se burlaban de él por ser flaco y estudioso. Ahora él me devolvía ese favor, defendiéndome en un terreno que yo no conocía, la ley. Sentí que el círculo se cerraba. Mientras tanto, mi esposa y Esteban seguían en el pueblo, disfrutando lo que yo había construido. Los vecinos empezaban a murmurar. Algunos me tenían lástima, otros se burlaban diciendo que yo había perdido la cabeza. Pero poco a poco la verdad iba a salir. Y yo estaba dispuesto a mostrarla, aunque me costara todo. Esa noche, mientras me acostaba en la cama del asilo, no me sentí derrotado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un arma, la verdad y la ayuda de un amigo verdadero. Me repetí, a mí mismo, si sobreviví al hambre de Chiapas, si crucé el desierto, si aguanté la soledad en Estados Unidos, también voy a ganar esta pelea. Nadie me va a enterrar vivo. El médico apareció en el asilo una tarde, con su bata blanca impecable y esa sonrisa falsa que tanto me repugnaba. Caminaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar. Los ancianos lo miraban con miedo. Algunos bajaban la cabeza en cuanto lo veían. Yo lo observé desde mi cama con los puños cerrados. Sabía que había venido por mí. Se acercó despacio, como disfrutando cada paso. Cuando estuvo frente a mí, dijo en voz baja,
solo para que yo lo escuchara. Sebastián, deberías quedarte. Tranquilo, todo está resuelto. Tu familia ya decidió por ti. Lo mejor es que aceptes tu destino aquí. Lo miré a los ojos y no contesté. Entonces se inclinó hacia mí y murmuró: si abres la boca, tus hijos lo van a pagar. ¿Quieres que les pase algo? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaba amenazando a mis propios hijos, y lo hacía con una calma escalofriante. Por un segundo pensé en callar, en aguantar como siempre, en tragármelo todo para protegerlos. Pero dentro de mí se encendió la rabia acumulada de décadas. Recordé cuando la migra me perseguía en Estados Unidos y yo no me rendía. Recordé las noches en que trabajé con fiebre y frío solo para mandar dinero. Recordé a mi hijo Alejandro llorando una Navidad sin regalos. Toda esa fuerza contenida me empujó a responder. Me levanté despacio de la cama. Lo miré fijo y le dije: no sabes con quién te metiste. Yo sobreviví al hambre de Chiapas, crucé el desierto, aguanté humillaciones en Estados Unidos. No tienes idea de lo que soy capaz. Si piensas que me voy a quedar callado, estás muy equivocado. La verdad va a salir, y tú vas a pagar. Por un instante lo vi sorprendido. Su sonrisa se borró, aunque trató de recuperarla rápido. Me dijo: no te confundas, viejo. Aquí el que manda soy yo. Tengo de mi lado a tu esposa, a Esteban, a la policía del pueblo. Nadie va a creer tu palabra. Yo me acerqué un paso más y contesté: tal vez nadie me crea hoy, pero ya no soy el mismo que llegó derrotado. No me vas a enterrar vivo. Cada mentira que inventaste se te va a caer encima. Y cuando llegue ese día, quiero que recuerdes estas palabras. El médico apretó los labios. Me lanzó una mirada llena de odio y murmuró: eres un tonto. Tus hijos son débiles, no se atreverán a defenderte. Los tengo en mis manos. Al escucharlo sentí la sangre hervir. Me dieron ganas de golpearlo ahí mismo, pero me contuve. Sabía que esa reacción solo me hundiría más. Tenía que usar la cabeza. Me limité a decir: mis hijos son mi sangre. Tal vez estén asustados ahora, pero un día abrirán los ojos. Y cuando lo hagan verán al monstruo que eres. Tú vives de engañar, yo viví de trabajar. Esa es la diferencia entre tú y yo. El médico se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una risa seca y dio media vuelta. Antes de salir del cuarto me lanzó otra amenaza. Esto no ha terminado, Sebastián. Te voy a hundir más de lo que imaginas. Y se fue dejando el eco de sus pasos resonando en el pasillo. Quedé de pie respirando hondo. Los otros ancianos me miraban con sorpresa. Uno de ellos me dijo en voz baja: nunca nadie se le había enfrentado así. Todos le tienen miedo. Yo respondí: el miedo ya no me sirve. Si me quedo callado me muero aquí adentro. Prefiero morir peleando. Esa noche repasé en mi mente cada palabra. Sí, estaba en desventaja. El médico tenía poder, contactos y hasta a mi esposa de su lado. Pero yo tenía algo más fuerte: la verdad y el coraje de un hombre que no se rinde. Recordé a Oscar, mi amigo de la infancia, y sentí alivio. No estaba solo. La amenaza contra mis hijos me dolía en el alma. No podía permitir que les pasara nada. Pensaba en Alejandro, en sus lágrimas aquel día frente a la casa cuando quiso defenderme y su madre lo calló. Pensaba en mis hijas, atrapadas entre el miedo y la obediencia. Ellos no merecían cargar con esta guerra. Esa reflexión me dio aún más motivos para enfrentar al médico. No era solo mi lucha, era la de mis hijos también. Antes de dormir, me acerqué a la ventana del cuarto. Miré las estrellas en el cielo de Chiapas y recordé las noches en el desierto, cuando las mismas estrellas me guiaban mientras cruzaba hacia Estados Unidos. En ese momento me dije: si pude con el desierto, también puedo con esto. Nadie me va a quebrar. Me acosté con el corazón ardiendo, pero no de miedo, sino de decisión. El primer enfrentamiento había terminado, y aunque el médico pensara que tenía la ventaja, yo ya no era el mismo. Había recuperado mi voz, y esa era la primera victoria. Los días siguientes al enfrentamiento con el médico fueron más tensos
que nunca. Yo sabía que no se iba a quedar tranquilo, y no me equivoqué. Una mañana llegaron 2 hombres vestidos de traje, diciendo ser inspectores de salud mental. Traían papeles con sellos y empezaron a hacerme preguntas absurdas. Mi nombre, mi edad, el día en que estábamos, cosas que cualquiera sabe. Yo contesté con calma, pero notaba cómo apuntaban todo como si estuvieran buscando excusas para declararme incapaz. Entendí al instante que eran parte del plan del médico. Si lograban poner en los registros que yo tenía demencia, me quitarían todo derecho legal. Esa jugada era clara. Querían invalidar mis reclamos y dejarme enterrado en el asilo sin poder defenderme. Mientras ellos anotaban, yo pensaba en lo injusto que era. 35 años trabajando en Estados Unidos, mandando dinero mes tras mes, y ahora me querían callar con un sello y una firma DOT. Por esos días, mis hijos eran presionados. Una de las enfermeras, que simpatizaba conmigo, me contó en secreto que había visto a mi esposa en el juzgado con el médico. Les presentaron a mis hijas unos documentos para que los firmaran. Eran cesiones de propiedad. Ella les decía que era lo mejor, que yo ya no entendía nada y que debían proteger el patrimonio familiar. La menor lloró, pero al final la obligaron a poner su firma temblorosa. Alejandro, mi hijo, se negó y por eso lo amenazaron. Le dijeron que si no cooperaba lo echarían de la casa DOT. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de rabia y dolor. Recordé las veces que en Estados Unidos trabajé enfermo, con fiebre y tos, solo para mandar dinero. Hubo un invierno en el que me levanté con los huesos entumidos. Apenas podía moverme. Pero aún así fui a la fábrica porque mi esposa me había dicho que necesitaba dinero urgente para medicinas. Esa imagen me atravesó como cuchillo. Todo ese sacrificio estaba siendo usado en mi contra DOT. El médico y mi esposa movían sus contactos. Había rumores de que querían sobornar a jueces locales y acelerar el proceso para declararme incompetente. Parecía que cada puerta se cerraba. Pero en medio de esa oscuridad apareció una chispa de esperanza DOT una tarde. Un trabajador del asilo, un joven que siempre me saludaba con respeto, me llamó a un rincón. Miró hacia todos lados, como asegurándose de que nadie lo viera, y me entregó un sobre pequeño. «Tome, don Sebastián, no puedo quedarme callado. Aquí tiene pruebas de lo que están haciendo». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y varias hojas impresas DOT. El joven me explicó. El médico y su esposa venían seguido aquí a hablar, confiados de que nadie los escuchaba. Yo grabé esas conversaciones. Ahí se oye cómo planean quedarse con sus propiedades, cómo lo declararon enfermo sin pruebas, cómo manipularon a sus hijos. No aguanto ver tanta injusticia. Usted no está loco, don Sebastián, y merece defenderse. Neonlo. Miré con lágrimas en los ojos. Quise abrazarlo, pero él solo me dijo, «Cuídese, esto puede ayudarlo». Y se fue rápido, como si tuviera miedo de ser descubierto. Guardé esa memoria como si fuera un tesoro DOT. Cuando Oscar vino a visitarme, le entregué el sobre. Lo revisó con calma y después levantó la mirada con determinación. «Sebastián, con esto tenemos un arma poderosa. Si se confirma lo que dice este muchacho, vamos a poder demostrar el fraude. Ya no son solo tus palabras contra las de ellos. Ahora tenemos pruebas concretas». Por primera vez, sentí que la balanza empezaba a moverse. Ya no era yo solo contra un sistema podrido. Ahora había documentos, grabaciones, pruebas de su corrupción, y tenía un amigo dispuesto a pelear conmigo hasta el final DOT. Esa noche me senté en la cama del asilo y repasé todo lo que estaba pasando. Pensé en mis hijas, firmando papeles con lágrimas en los ojos. Pensé en Alejandro, resistiendo como podía. Pensé en cada dólar que mandé desde Estados Unidos, en cada Navidad que pasé solo, en cada día que aguanté hambre, para que ellos vivieran mejor. Todo eso no podía terminar así. No iba a permitirlo. Cerré los ojos y recordé un día en Estados Unidos, trabajando bajo la nieve sin guantes, con los dedos entumidos. Yo me repetía, «Esto es por mis hijos». Ese mismo pensamiento volvió a mí en el asilo. Todo lo que estaba haciendo ahora era por ellos.
aunque no lo entendieran todavía. Era por su futuro y por mi dignidad, Dot. El plan del médico se estaba acelerando, pero yo ya no estaba solo. Tenía a Oscar, tenía pruebas y tenía la voluntad de un hombre que había sobrevivido a lo peor. Sabía que lo que venía sería más duro, que ellos iban a escalar la guerra, pero en mi corazón ya no había miedo, solo coraje. El día de la primera audiencia llegó. Me llevaron escoltado desde el asilo hasta el juzgado municipal, como si fuera un delincuente. Mientras caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas de la gente. Algunos me veían con lástima, otros con curiosidad y más de uno con burla. Yo apretaba los dientes. No iba a agachar la cabeza, Dot. Cuando entré a la sala, ahí estaban ellos. Mi esposa sentada con gesto altivo, el médico a su lado con su bata blanca y una carpeta llena de papeles falsos. Mi primo Esteban, detrás de ellos con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Y al otro lado mis hijos, sentados juntos, cabizbajos. Alejandro me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no se atrevía a decir nada. Mis hijas evitaban cruzar mi mirada. Dot, el juez, un hombre serio de lentes gruesos, pidió silencio y dio inicio. La primera en hablar fue mi esposa. Se levantó, fingiendo una voz quebrada, y dijo: «Señor juez, este hombre abandonó a su familia por más de 30 años. Se fue a Estados Unidos y nunca estuvo presente. Fue un padre ausente que eligió los dólares antes que a sus hijos. Ahora, con su mente deteriorada, pretende reclamar bienes que no le pertenecen. Pido que se declare su incapacidad y que se resguarde el patrimonio de mis hijos». Sus palabras fueron como cuchillos. Sentí que cada frase buscaba borrarme de la vida de mis hijos, como si yo nunca hubiera existido. Vi a los presentes murmurando, algunos asintiendo, creyendo en su teatro. Mi sangre hervía. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Sentí la mirada del juez, de los vecinos, de todos los que habían llenado la sala para presenciar el espectáculo. Respiré hondo y hablé con voz firme. «Señor juez, no soy un padre ausente. Soy un hombre que lo dejó todo por su familia. Me fui porque en Chiapas no había nada. Mis hijos pasaban hambre, mi esposa lloraba porque no había dinero, ni para comprarles zapatos. Yo crucé el desierto arriesgando la vida. Trabajé en construcción, en fábricas, en el campo, siempre mandando cada dólar que ganaba a mi casa. Ellos vivieron con techo, con ropa, con comida, porque yo allá me partía el lomo». Mi esposa me interrumpió gritando: «Mentira, nunca estuviste, nunca fuiste padre. ¿De qué sirvió tu dinero si nunca nos diste amor?». El juez la mandó callar y me pidió continuar, Dot. La miré fijamente y contesté: «¿De qué sirvió?». Sirvió para que mis hijos estudiaran, para que nunca se fueran a dormir con hambre, para que tuvieran una casa con loza mientras yo dormía en un colchón viejo en Estados Unidos. Sirvió para que tú pudieras vivir tranquila, aunque yo estuviera trabajando bajo la nieve o con fiebre. Ese fue mi amor. Sacrificarme para que ustedes no pasaran lo mismo que yo pasé de niño en Chiapas». La sala se quedó en silencio. Algunos vecinos agacharon la cabeza avergonzados, como si por primera vez entendieran la magnitud de mi sacrificio. Me giré hacia mis hijos y les hablé directo, con el corazón en la mano. «Hijos, ustedes saben la verdad. ¿Quién pagó cada cuaderno, cada uniforme, cada juguete que tuvieron? ¿Quién envió dinero cada mes sin falta, aunque yo no tuviera ni para comer allá? Ustedes saben que yo nunca los abandoné. Mi cuerpo estaba lejos, sí, pero mi corazón siempre estuvo con ustedes, y todo lo que hice, lo hice por amor». Vi a Alejandro llorar en silencio, mordiéndose los labios. Mis hijas bajaron aún más, la mirada, incapaces de sostener la verdad frente a las mentiras de su madre. Dot, el médico, se levantó entonces, intentando recuperar el control. «Señor juez, no se deje engañar. Este hombre sufre delirios. Dice haber trabajado, pero no hay pruebas de que el dinero realmente fuera suyo. Todo lo que tiene está a nombre de su esposa. Él inventa historias para quedarse con bienes que no le corresponden». Oscar, que estaba a mi lado, intervino. Con voz firme, mostró un folder lleno de recibos de remesas y escrituras.
Aquí están las pruebas de cada envío hecho por Sebastián desde Estados Unidos. Cada mes durante 35 años envió dinero a esta familia. Y aquí están las escrituras de las propiedades, registradas a su nombre. No es un delirio, es la verdad. El juez tomó los documentos y los revisó con seriedad. Los murmullos en la sala crecieron. El rostro del médico se puso tenso y mi esposa empezó a mover las manos nerviosa. Me volví a dirigir al juez. No soy un loco, señor juez. Soy un hombre que luchó toda su vida contra la pobreza, contra el hambre, contra la soledad. Y ahora estoy luchando contra la traición de quienes más amaba. No me quiten mi voz, no me declaren incapaz, porque si lo hacen, estarán condenando a un inocente. El juez pidió silencio y anunció que la audiencia continuaría en otra fecha, porque debía revisar toda la evidencia. No dio un veredicto inmediato, pero ya no era la derrota segura que ellos esperaban. Por primera vez la verdad había salido a la luz en un tribunal. Salí del juzgado escoltado de nuevo, pero esta vez con la frente en alto. Había hablado claro. Mis hijos habían escuchado. El pueblo había escuchado. Y aunque la guerra apenas comenzaba, yo ya no era un hombre en silencio. Después de la primera audiencia, el ambiente en el pueblo cambió. Ya no era solo un asunto de familia. La gente empezó a hablar. Algunos vecinos que habían visto cómo yo trabajaba desde joven comentaban que era cierto lo que dije, que toda mi vida me había partido el lomo. Esa incomodidad llegó hasta los oídos del médico y de mi esposa, y entonces la guerra se intensificó. Una noche, mientras Oscar regresaba a su casa, 2 hombres lo interceptaron en la calle. Le bloquearon el paso y lo empujaron contra una pared. «Deja de meterte en lo que no te importa», le dijeron. Uno de ellos sacó una navaja y se la mostró cerca del rostro. Oscar, con la voz firme pero el corazón latiendo fuerte, respondió: «No me van a callar. Si creen que tengo miedo, se equivocan. No estoy solo en esto». Los matones lo golpearon en el estómago y se fueron dejándolo tirado. Cuando me enteré, quise salir corriendo a enfrentarlos, pero Oscar me tranquilizó. «Sebastián, esto solo demuestra que vamos bien. Si reaccionan con violencia, es porque tienen miedo de perder». Al mismo tiempo, mi hermana empezó a recibir amenazas. Una tarde encontró un papel deslizado por debajo de la puerta de su casa. Decía en letras grandes: «Si no te alejas de este asunto, vas a terminar peor que tu hermano». Ella me lo mostró con lágrimas en los ojos. «Sebastián, tengo miedo, pero no voy a dejar de ayudarte. Guardé tus papeles tantos años porque sabía que algún día los ibas a necesitar. No voy a traicionarte ahora». La abracé con fuerza. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que por mi culpa, ella también estaba en peligro. Mis hijos tampoco estaban libres. El médico y mi esposa seguían presionándolos. Les mostraban nuevos documentos falsos y les decían que firmar era lo mejor. Alejandro se negaba, pero eso le costaba discusiones terribles con su madre. Mis hijas, atemorizadas, empezaban a quebrarse. La menor me visitó en el asilo en secreto. Llorando me confesó: «Papá, nos dicen que si no firmamos nos van a correr de la casa, que nos van a dejar en la calle. Tengo miedo». Yo la abracé y le dije: «No tengas miedo, hija. Ya no estoy solo. Tenemos pruebas. Y lo que quieren hacer es ilegal. Aguanta un poco más. Todo saldrá a la luz». Ese mismo día, una reportera local apareció en el asilo. Había escuchado rumores sobre mi caso y quería entrevistarse conmigo. Al principio dudé, pero luego pensé que era la oportunidad de mostrarle al pueblo la verdad. Le conté mi historia, los años en Chiapas trabajando por migajas, la decisión de migrar, los sacrificios en Estados Unidos, las remesas constantes y finalmente la traición al volver. Ella tomó notas, grabó mis palabras y prometió publicar todo. La noticia se difundió en la radio local y en pequeños periódicos. Titulares que decían: «Migrante traicionado por su familia» o «Acusan a médico de fraude contra ancianos». Eso encendió más la furia de mis enemigos. El médico salió en entrevistas negándolo todo, diciendo que yo estaba enfermo y que mi esposa solo buscaba protegerme.
Pero el pueblo ya no lo veía igual. Empezaban a murmurar que detrás de su bata blanca había algo oscuro. En el asilo, los trabajadores también empezaron a hablar. Algunos confirmaron que habían visto reuniones sospechosas entre mi esposa y el médico. Uno incluso declaró que escuchó cómo planearon internarme desde antes de mi regreso. Esa información le llegó a Oscar, y con cada testimonio, nuestro caso se fortalecía. Pero la tensión crecía. Una noche sentí pasos en el pasillo. Alguien intentó abrir la puerta de mi cuarto. Me levanté de golpe con el corazón en la garganta. El picaporte se movió, pero la cerradura resistió. Después, escuché el sonido de alguien alejándose, corriendo. No pude ver quién era, pero supe que buscaban asustarme, tal vez atacarme. Desde ese momento dormía con un palo de escoba junto a la cama, preparado para defenderme. Cada día era un recordatorio de que mi lucha no era solo contra el abandono, sino contra un sistema de corrupción enraizado en el pueblo. El médico tenía contactos en la policía, en el juzgado, y contaba con el silencio de quienes le debían favores. Pero yo tenía algo que ellos no: la verdad y el respaldo de gente que empezaba a despertar. Recordaba mis años en Estados Unidos, cuando trabajaba en fábricas, donde los capataces nos explotaban sin misericordia. Muchas veces pensé en rendirme, en regresar con las manos vacías, pero siempre me repetía que lo hacía por mis hijos. Ahora era lo mismo. No podía flaquear, aunque las amenazas crecieran. Mi lucha era por mi dignidad y por la de ellos. Oscar me visitó al día siguiente del intento de abrir mi cuarto. Llegó con un ojo morado, resultado de la agresión en la calle. Me miró y dijo: «Sebastián, lo que está pasando ya no es solo un pleito familiar, es un caso de corrupción. Vamos a destapar todo, pero tenemos que resistir». La siguiente audiencia fue diferente. La sala del juzgado estaba llena, no solo de familiares, sino de vecinos, curiosos y hasta reporteros locales. La noticia había corrido rápido: migrante traicionado por su esposa y un médico corrupto. Algunos entraron para mirar el espectáculo, otros para apoyar y unos más para juzgarme. Yo llegué con la frente en alto, acompañado por Oscar, que cargaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Cuando el juez pidió que comenzáramos, el médico se levantó primero. Con su voz segura, habló de diagnósticos, de supuestos estudios que confirmaban mi enfermedad. Mostró papeles con sellos y firmas. Mi esposa a su lado fingía lágrimas, diciendo que lo único que quería era protegerme. Esteban, sentado detrás, sonreía confiado, como si ya tuvieran la victoria asegurada. Entonces llegó el turno de Oscar. Se levantó despacio, abrió su carpeta y dijo: «Señor juez, hoy no venimos con suposiciones, venimos con pruebas irrefutables de que todo esto es un fraude planeado para despojar a mi cliente de lo que con tanto sacrificio ganó». Caminó hasta la mesa del juez y entregó varios documentos. «Aquí están los comprobantes de remesas enviadas por Sebastián durante 35 años. Aquí están las escrituras de las propiedades registradas a su nombre. Y aquí», levantó una memoria USB frente a todos, «están los audios donde el médico y la señora planearon este engaño». La sala estalló en murmullos. El juez ordenó silencio y pidió que se reprodujeran los audios. En ese momento, la voz del médico retumbó en los altavoces: «Firmamos el diagnóstico y listo. Lo declaramos incapaz y nos quedamos con todo». La voz de mi esposa se escuchó clara: «Con eso aseguramos que los hijos firmen. Sebastián no podrá defenderse, ya está viejo, ya no sirve». El silencio que siguió fue pesado. Todos voltearon a mirar al médico y a mi esposa. Algunos vecinos empezaron a murmurar indignados. Una mujer gritó desde el fondo: «¡Qué vergüenza! Sebastián se partió el alma en el norte y así le pagan». Otro agregó: «Yo lo vi de niño trabajando desde chamaco. Él no está loco, ustedes son los ladrones». El rostro del médico se puso rojo. Intentó levantarse, pero el juez lo detuvo con una mirada severa. Mi esposa bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la gente. Esteban trató de levantarse y salir, pero varios vecinos lo señalaron y comenzaron a gritarle: «¡Vividor! ¡Mantenido!».
El juez pidió orden y anunció que las pruebas serían analizadas con detalle, pero que de entrada quedaba claro que había inconsistencias graves en el caso del médico. Esa frase fue suficiente para que la sala estallara otra vez. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Al salir del juzgado, me encontré rodeado por gente. Algunos me abrazaron, otros me pidieron disculpas por haber dudado. Un hombre mayor me dijo: «Yo me acuerdo cuando te ibas descalzo a la escuela, Sebastián. Tú siempre fuiste trabajador. No merecías esto». Sentí un nudo en la garganta. Después de tanto dolor, al fin alguien reconocía mi verdad, Dot. Mientras tanto, mi esposa y el médico se convirtieron en el centro de las burlas. En la plaza, la gente comentaba los audios. Los niños imitaban sus frases con sarcasmo. En la tienda, la dueña me contó que varios clientes se rieron de Esteban cuando lo vieron entrar. ¿Y ahora qué vas a hacer sin el dinero de Sebastián? La vergüenza empezaba a hundir los dotes anoche, en el asilo. Los otros ancianos me recibieron como un héroe. «Lo logramos, Sebastián. Nos diste voz a todos. Gracias a ti la gente está viendo lo que pasa». Yo los miré con humildad y respondí: «Esto apenas comienza. Ellos no se van a rendir tan fácil, pero ya dimos el primer golpe». Óscar me confirmó lo mismo. Esto fue solo la punta del iceberg. Con los audios y los documentos, tenemos suficiente para abrir un caso de fraude, falsificación y amenazas. El médico y tu esposa están contra la pared, pero debemos mantenernos firmes, porque van a intentar nuevas jugadas. Mientras intentaba dormir esa noche, pensé en mis hijos. ¿Qué estarían sintiendo después de escuchar las pruebas? Recordaba el rostro de Alejandro, lleno de lágrimas en la primera audiencia. ¿Se sentiría aliviado al ver que la verdad salía a la luz? ¿Mis hijas se darían cuenta de que habían sido manipuladas? No lo sabía, pero confiaba en que tarde o temprano abrirían los ojos, Dot. El pueblo ya no veía a mi esposa como la víctima que fingía ser. Ahora la llamaban traidora. El médico, que antes caminaba erguido con respeto, ahora era señalado en la calle como un estafador. Esteban, que siempre presumía de ser el más vivo, era visto como un parásito que se aprovechó de mi esfuerzo. Esa vergüenza pública era apenas el inicio del castigo que merecían. Me recosté en la cama del asilo, cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez desde que regresé a México, sentí que la justicia estaba de mi lado. No era el final, pero era un comienzo. Y yo estaba listo para llegar hasta donde hiciera falta, Dot Asterisk. El día del juicio final amaneció gris, con un cielo cargado de nubes, como si hasta el clima presintiera lo que estaba por ocurrir. Me levanté con el corazón acelerado. Sabía que era la jornada más importante de mi vida. No era solo recuperar mis propiedades, era limpiar mi nombre frente a mis hijos y frente a todo el pueblo, Dot. La sala del tribunal estaba llena a reventar. Vecinos, curiosos, periodistas, todos querían presenciar el desenlace. El ambiente era tenso, como si en el aire flotara electricidad. Mi esposa estaba sentada en primera fila, con un rostro pálido, sin la seguridad que solía mostrar. El médico, en cambio, intentaba aparentar calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Esteban se escondía detrás, con los ojos inquietos, sabiendo que la marea había cambiado, Dot. El juez pidió silencio y dio inicio. Óscar fue el primero en presentar el caso. Con voz firme, expuso cada prueba, los recibos de remesas, las escrituras, a mi nombre, los testimonios de trabajadores del asilo y, por supuesto, los audios donde el médico y mi esposa tramaban todo. Cada palabra caía como martillazo. La gente murmuraba indignada, Dot. Cuando el juez preguntó a la defensa, el médico se levantó de golpe, golpeó la mesa y gritó: «Todo esto es una conspiración, esos audios están manipulados». Su voz retumbó en la sala, pero nadie le creyó. El juez lo mandó a guardar silencio, pero él siguió gritando: «Ese viejo está loco. Lo único que quiere es destruirme porque no soporta la verdad». Mi esposa intentó apoyarlo, levantándose con lágrimas fingidas. «Señor juez, yo solo trataba de protegerlo.
Sebastián ya no está bien, no entiende lo que hace. Lo único que hice fue buscar el bienestar de mis hijos. Pero en ese momento, Alejandro se levantó del público. Su voz temblaba, pero habló con fuerza. «Basta, mamá. Ya escuchamos las pruebas. Papá no está loco. Él nos mantuvo toda la vida mientras tú lo traicionabas». Un murmullo recorrió la sala. Mis hijas bajaron la cabeza, llorando en silencio. Mi esposa quedó paralizada, sin palabras. Fue como si todo su teatro se derrumbara en un instante. El médico enloquecido empezó a insultar a todos, al juez, a los testigos, a Óscar. Los policías de la sala tuvieron que sujetarlo mientras gritaba que se vengaría. Su bata blanca ya no representaba respeto, sino la imagen de un hombre derrotado, dotel. Juez con voz firme anunció la sentencia. Después de revisar las pruebas, se concluye que el señor Sebastián González Ortiz no padece ninguna incapacidad mental. Se confirma que es el legítimo propietario de las tierras y bienes en disputa. En cuanto al doctor y a la señora, se les procesa por fraude, falsificación de documentos y amenazas. Quedan bajo arresto inmediato. La sala explotó en murmullos y exclamaciones. Yo sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de años. Los policías esposaron al médico, que forcejeaba y gritaba insultos. Mi esposa cayó de rodillas llorando, implorando a mis hijas que la ayudaran, pero ellas se alejaron con el rostro lleno de vergüenza. Esteban intentó escapar por una puerta lateral, pero fue detenido por vecinos que lo enfrentaron. «Tú también eres culpable». Óscar me puso una mano en el hombro. «Lo logramos, Sebastián. La verdad salió a la luz». Yo lo miré con lágrimas en los ojos y apenas pude decir, «Gracias, hermano. Me devolviste la vida». El juez pidió silencio de nuevo y mirando a todos dijo, «Que este caso sirva como ejemplo. No se puede jugar con la dignidad de un hombre que ha entregado su vida al trabajo y al sacrificio. La justicia existe, aunque tarde en llegar». Sus palabras quedaron grabadas en cada rincón de la sala. Salí del juzgado rodeado de gente que me aplaudía. Algunos me pedían perdón por haber creído en las mentiras. Otros me decían que mi historia era la de muchos, que gracias a mí habían abierto los ojos. Yo solo pensaba en mis hijos. Me acerqué a ellos, los abracé fuerte y les susurré. «Nunca dudé de ustedes. Siempre fueron mi fuerza». Alejandro me apretó con fuerza. Mientras mis hijas lloraban en silencio en mis brazos, el médico fue llevado en una patrulla, con el rostro descompuesto y los gritos ahogados por la multitud que lo señalaba. Mi esposa, escoltada por policías, era insultada por las mujeres del pueblo que alguna vez la admiraron. «Traidora», le gritaban, «no vales nada». La vergüenza pública fue tan dura como la condena legal. Esa noche, de regreso en el asilo, me acosté en la cama de mi hierro, pero ya no con la sensación de derrota. Cerré los ojos y recordé el momento en que crucé el desierto, las noches de soledad en Estados Unidos, las lágrimas de mis hijos cuando eran pequeños. Todo había valido la pena. Había resistido lo imposible y ahora, al fin, la justicia estaba de mi lado. Los días después del juicio fueron como un despertar para todo el pueblo. La noticia se regó más rápido que la pólvora. El médico y mi esposa estaban presos por fraude y amenazas. El hombre que alguna vez fue respetado, el que se paseaba con bata blanca como si fuera intocable, ahora estaba en una celda común, sin privilegios, soportando las miradas de desprecio de todos. Se decía que lloraba por las noches, que gritaba su inocencia, pero nadie le creía. El pueblo ya lo había condenado como un estafador que jugó con la vida de los ancianos. Mi esposa, en cambio, quedó deshecha. En la cárcel dejó de fingir lágrimas y empezó a mostrar la verdadera cara: rencor, amargura y odio. Intentó culpar a todos, hasta a Esteban, pero nadie la escuchó. Estaba sola, sin familia, sin amigos, sin el respeto que alguna vez tuvo. La gente en el pueblo la llamaba la traidora, y hasta quienes antes la saludaban cruzaban la calle para no verla. Esteban no corrió mejor suerte. Aunque no lo encarcelaron, la vergüenza pública lo sepultó. Nadie quería darle trabajo,
Nadie lo invitaba a las fiestas del pueblo. Vivía encerrado, temiendo cada mirada. Al final terminó vendiendo lo poco que le quedaba y huyó a otro lugar. El pueblo lo recordaba como el primo mantenido que quiso robarle todo a Sebastián. Esa marca lo acompañaría siempre Dot. Mientras ellos caían, yo empecé a recuperar lo que era mío. El juez ordenó que las propiedades y tierras volvieran a mi nombre. Regresé a mi casa, esa que había levantado con cada dólar que envié desde Estados Unidos. Entrar de nuevo por esa puerta fue como recuperar el aire que me habían robado. Toqué las paredes, caminé por los cuartos. Me senté en la silla donde tantas veces soñé con estar. No había lujo, pero para mí era un palacio porque era el fruto de mi vida entera, Dot. Lo más importante fue reconciliarme con mis hijos. Una tarde los reuní en la sala. Los miré uno por uno y les dije: hijos, sé que estuvieron atrapados entre el miedo y las mentiras, pero quiero que sepan algo. Todo lo que hice fue por ustedes. Nunca los culpé. Solo quiero que entiendan que su padre jamás los abandonó. Alejandro, con lágrimas en los ojos, fue el primero en hablar. Papá, perdóname. Yo intenté defenderte, pero tenía miedo. Ahora sé que todo lo que contabas es verdad. Tú fuiste nuestro sostén aunque no estuvieras presente. Mis hijas, llorando, se acercaron a abrazarme. Perdónanos, papá. Mamá nos llenó de mentiras, nos hizo creer que estabas loco, pero ahora sabemos la verdad. Sentí sus brazos rodearme y supe que esa era la victoria más grande. Recuperar el amor de mis hijos, Dot. El pueblo también cambió su mirada hacia mí. Hombres y mujeres que alguna vez me vieron como un migrante ausente, ahora me saludaban con respeto. Algunos me pedían disculpas por haber creído en las mentiras. Otros me decían: Sebastián, tu historia nos abrió los ojos. Nos enseñaste que no hay que callar ante la injusticia. Sentí que, después de tanto, había recuperado no solo mi dignidad, sino también un lugar en la memoria de mi gente Dot. El asilo quedó atrás, pero nunca olvidé a los hombres que conocí ahí. Volví a visitarlos con comida y cobijas. Les prometí que no me iba a olvidar de ellos. Muchos lloraron al verme regresar, esta vez no como un prisionero, sino como un hombre libre. Les dije: nuestra voz vale, aunque quieran callarla. No dejen que nadie les robe lo que les pertenece. El médico, mi esposa y Esteban quedaron marcados por la ruina y el desprecio. Yo, en cambio, recuperé lo que realmente importaba: mi casa, mis hijos y mi dignidad. No me quedé con rencor. No valía la pena. Lo único que quise fue volver a vivir en paz, caminar por mi pueblo sin miedo, saludar a mis vecinos con la frente en alto. Dot, una tarde, sentado en la plaza, vi a mis hijos reír mientras conversaban entre ellos. El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en mi infancia en Chiapas, en el hambre, en el desierto, en las fábricas de Estados Unidos. Todo ese sufrimiento me había traído hasta ese instante, y aunque la traición me había golpeado, no había logrado destruirme. Sonreí en silencio y me dije a mí mismo: sobreviví al hambre, al frío, a la soledad, a la traición, y sigo en pie. Esa fue mi verdadera victoria. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.